En el verano de 1975 en Salt Lake City, Utah, un joven universitario, carismático y con una apariencia impecable, es detenido por un oficial de policía. El delito: conducir sin luces. Lo que parece una simple infracción de tráfico es en realidad un golpe de suerte que la policía no sabe que ha conseguido. El auto, un Volkswagen Escarabajo marrón, está lleno de herramientas extrañas: una palanca, un pasamontañas, esposas, bolsas de basura. El joven, que se presenta con el nombre de Ted, asegura que no tiene nada que esconder. Su encanto y su inteligencia son convincentes, pero las sospechas del oficial se confirman semanas después, cuando la investigación revela que el coche coincide con las descripciones de los vehículos vistos en las escenas de desapariciones de mujeres en todo el país. La trampa se ha cerrado sobre el asesino en serie más escurridizo que Estados Unidos haya conocido. Su nombre: Theodore Robert Bundy. Pero antes de adentrarnos en la historia del hombre que se ocultaba tras su sonrisa y una fachada de normalidad, no olvides suscribirte al canal para no perderte las historias que han forjado al mundo, y cuéntanos en los comentarios: ¿fue Ted Bundy únicamente un monstruo despiadado que se deleitaba con el dolor ajeno, o un psicópata astuto que con su carisma y su inteligencia tejió una red de engaños que lo ayudó a evadir a la justicia por años? Acompáñame a adentrarnos en la mente del hombre que, con su audacia y controversia, se convirtió en una de las figuras más temidas y enigmáticas de la historia criminal contemporánea. Theodore Robert Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Su nacimiento fue el resultado de una relación fuera del matrimonio, un tabú social en la América de la posguerra. Para proteger a su hija soltera y evitar el escándalo, los abuelos maternos de Bundy, Sam y Eleanor Cowell, tomaron la decisión de criarlo como su propio hijo, mientras que su verdadera madre, Louise Cowell, se hacía pasar por su hermana mayor. Esta mentira original fue el cimiento sobre el cual Bundy construiría toda su vida. Se le enseñó a vivir con una identidad falsa, una dualidad que lo acompañaría hasta el final de sus días. Los biógrafos y criminólogos coinciden en que esta mentira fundamental creó una profunda división en su psique, una separación entre la realidad de su origen y la fachada que debía mantener para encajar en la sociedad. Durante su infancia en la casa de sus abuelos en Tacoma, Washington, Bundy fue percibido como un niño brillante, aunque algo reservado. Era educado, inteligente y con un gran potencial. Sin embargo, en la clandestinidad, su comportamiento ya mostraba indicios de un trastorno psicológico profundo. Se rumoreaba que era un voyerista compulsivo y se le acusó de un comportamiento antisocial que, aunque no fue reportado ni diagnosticado en su momento, hoy es visto por los expertos como una clara señal de advertencia. La sociedad de la época no estaba equipada para entender a un depredador de este tipo. Se asumía que el mal tenía una cara visible, un comportamiento errático que lo delataría, pero Bundy era el antítesis de este estereotipo. Se esforzó por ser percibido como normal, aprendiendo a imitar las emociones humanas que no podía sentir. Era un maestro de la mímica, capaz de reflejar los sentimientos de los demás para ganarse su confianza, una habilidad que se convertiría en su arma más letal. Sus primeros años en la universidad fueron mediocres, y Bundy era percibido como un estudiante sin dirección y con pocas aspiraciones sociales. Pero todo cambió con una relación que, para muchos, fue el detonante de su ira patológica. Conoció a una joven de la élite de California, una mujer hermosa, rica y sofisticada, a quien los biógrafos han llamado Stephanie Brooks. Ella era todo lo que él no era: adinerada, segura de sí misma y perteneciente a la clase social que él tanto anhelaba. Bundy se enamoró obsesivamente de ella, viéndola no solo como su novia, sino como un trofeo que validaría su estatus social y lo haría digno de un lugar en la sociedad que tanto deseaba. La relación fue intensa, pero ella la terminó en 1968, considerando a Bundy inmaduro y sin un rumbo claro en la vida. El rechazo
lo devastó. Para un hombre con un narcisismo patológico y una necesidad de control absoluta, la humillación de ser abandonado por la mujer que él consideraba su trofeo fue un golpe insoportable. Después de la ruptura, Bundy cambió radicalmente. Se puso a estudiar con una dedicación obsesiva. Regresó a la Universidad de Washington y obtuvo un excelente promedio académico. Se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah y se involucró activamente en la política, trabajando en la campaña de un candidato a gobernador. Esta fachada de hombre ambicioso y exitoso no era una simple reinvención, era una venganza calculada. Bundy no solo estaba reconstruyendo su autoestima, sino que estaba construyendo una máscara perfecta, una máscara de respetabilidad que le permitiría cometer sus crímenes sin ser detectado. Después de su profunda transformación, Ted Bundy regresó a Seattle con una nueva determinación. El joven inseguro y herido por el rechazo de Stephanie Brooks había desaparecido, reemplazado por un hombre que había perfeccionado el arte de la disimulación. En la superficie, Bundy era la imagen de la respetabilidad. Se matriculó en la Facultad de Derecho, un paso que solidificaba su fachada de éxito. En su tiempo libre, trabajaba como consejero en una línea de ayuda para personas con crisis, una ironía macabra que pocos, si acaso alguno, podían comprender. Mientras le ofrecía consuelo a las personas desesperadas, en su interior, un depredador se preparaba para desatar una ola de terror. La oleada de secuestros y asesinatos de mujeres jóvenes comenzó en el estado de Washington a principios de 1974. La primera víctima conocida fue Linda Ann Healy, una estudiante de la Universidad de Washington que desapareció de su apartamento en febrero. Meses después, otras mujeres, como Donna Gail Manson y Susan Rancourt, se desvanecieron sin dejar rastro. La policía se encontró con un patrón escalofriante, pero también desconcertante. Las víctimas eran jóvenes, estudiantes universitarias, inteligentes y atractivas, que simplemente se esfumaban. La policía no podía conectar los puntos. El concepto de un asesino en serie, un criminal que viaja y mata sin un patrón geográfico definido, no era un término bien establecido en el léxico de las fuerzas del orden de la época. Para ellos, era una serie de casos de personas desaparecidas sin relación aparente, cada uno en su propia jurisdicción. La falta de coordinación y la incapacidad de ver el panorama completo le dieron a Bundy el tiempo y el espacio que necesitaba para perfeccionar su modus operandi. El método de Bundy era tan simple como aterrador y se basaba completamente en su doble cara. Su principal arma no era la fuerza bruta, sino su carisma y su apariencia inofensiva. A menudo se hacía pasar por un hombre herido, con un brazo en un cabestrillo o una pierna en un yeso, pidiéndole a las mujeres que lo ayudaran a cargar sus libros a su auto, un Volkswagen escarabajo marrón de aspecto modesto. Una vez que la víctima se acercaba, la golpeaba y la secuestraba. En otras ocasiones, Bundy se hacía pasar por un policía o un guardia de seguridad, utilizando una placa falsa para ganarse la confianza de sus víctimas. Era la perfecta encarnación del monstruo que se esconde a plena vista. Las víctimas y la sociedad en general no sospechaban de un hombre bien parecido, educado, que conducía un auto ordinario y que se presentaba de manera tan amable. A medida que el número de desapariciones aumentaba, la confianza de Bundy también crecía. En 1975, Bundy se mudó a Utah para asistir a la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah. Los asesinatos, como una sombra, lo siguieron. El rastro de sangre que había dejado en el noroeste se trasladó al suroeste. En Utah y Colorado, su patrón de secuestros y asesinatos continuó, pero su método comenzó a evolucionar. Su necesidad de control y dominación se volvió más desesperada y menos metódica. Sus crímenes se volvieron más impulsivos y violentos, como si su fachada estuviera comenzando a resquebrajarse bajo la presión de su compulsión. Las autoridades de Utah, al igual que sus colegas en Washington, luchaban por entender la serie de desapariciones de mujeres jóvenes. No fue hasta que un detective del condado de Salt Lake, Jerry Thompson, notó un patrón perturbador.
Había un hombre que se identificaba como Ted, que conducía un Volkswagen Escarabajo y que había sido visto con varias de las víctimas desaparecidas. La policía de Utah se puso en contacto con la policía de Washington y los investigadores comenzaron a compartir sus notas y sus sospechas. Sin embargo, la comunicación entre las agencias policiales de diferentes estados era lenta y burocrática en la década de 1970. El caso de Bundy fue una prueba de fuego para la policía y una lección brutal sobre la psicología criminal. Cada asesinato era una manifestación de su necesidad patológica de dominar. En la mente de Bundy, sus víctimas no eran personas, eran objetos, trofeos que había capturado para recuperar el control que había perdido en su vida personal y que había sido humillado. Su obsesión por el poder y la dominación era tan grande que ni siquiera la amenaza de la ley podía detenerlo. El hombre que se había esforzado tanto por construir una vida perfecta se estaba desmoronando internamente, y la única forma en que su psicopatía podía expresarse era a través del asesinato. El rastro de sangre de Bundy se extendía de un estado a otro, mientras el sistema de justicia intentaba desesperadamente ponerse al día con el depredador que se escondía a plena vista. A pesar de su meticulosa planificación y su habilidad para camuflarse en la sociedad, el rastro de muerte de Ted Bundy no podía seguir sin dejar huellas. Los policías, detectives e investigadores del noroeste de Estados Unidos comenzaban a conectar los puntos, a pesar de las barreras jurisdiccionales que impedían un trabajo coordinado. Sin embargo, no sería la habilidad de los detectives, sino la de un patrullero, la que finalmente pondría fin a la libertad del hombre que se había convertido en un fantasma. La captura y las fugas de Bundy no solo revelan su genio para la manipulación, sino también la vulnerabilidad de un sistema de justicia que no estaba preparado para un criminal como él. El 16 de agosto de 1975, un patrullero, el oficial Bob Hayward, vio un Volkswagen Escarabajo marrón que se desplazaba lentamente por el vecindario. La hora y el lugar le parecieron sospechosos. Hayward decidió detener al vehículo. El conductor se identificó como Ted Bundy. A primera vista, era un joven educado, bien vestido, que se mostró cooperativo, pero había algo en sus ojos y en su nerviosismo que alertó al oficial. Al mirar dentro del coche con una linterna, Hayward vio una palanca de hierro, un pasamontañas, cuerdas y un picahielo. Bundy, en un acto de sorprendente arrogancia, intentó justificar cada uno de los objetos, pero el oficial no estaba convencido y lo arrestó. La detención, que comenzó como una simple infracción de tráfico, se convirtió en un golpe de suerte para la justicia. La policía de Utah, al investigar el coche, encontró herramientas que coincidían con las utilizadas en la escena del crimen de una víctima que había logrado escapar. La víctima, Carol Darronch, una joven de 18 años que había sido secuestrada en una tienda de ropa en Salt Lake City, había logrado escapar de su secuestrador. La policía contactó a Darronch y en una rueda de reconocimiento, ella identificó a Bundy como su atacante. Este fue el primer error de Bundy. Subestimó la tenacidad de una mujer que logró escapar y la capacidad de la justicia para conectar los puntos. El juicio por el secuestro de Carol Darronch comenzó en 1976. Bundy, con su inteligencia y su profunda comprensión de la ley, decidió defenderse a sí mismo. Esta táctica, aunque arriesgada, le permitió manipular el proceso judicial y presentarse ante el público como un hombre inocente, víctima de una conspiración. En el estrado, Bundy demostró ser un maestro del engaño. Su doble cara se hizo evidente para todos, aunque de una manera que confundía en lugar de aclarar. Era educado con el juez, respetuoso con los jurados y carismático con los periodistas. Su imagen de hombre atractivo y brillante contrastaba tan radicalmente con la del sádico criminal que describía la víctima, que muchos se negaban a creerlo. Pero el testimonio de Carol Darronch fue contundente y el 1 de marzo de 1976, Bundy fue declarado culpable de secuestro y sentenciado a entre 1 y 15 años de prisión. Esta primera condena fue un triunfo para la justicia, pero la verdadera batalla aún no había comenzado.
La vida de Ted Bundy en prisión no fue como la de cualquier otro recluso. Su inteligencia y su capacidad de manipulación le permitieron obtener un trato preferencial. Cuando se le acusó de asesinato en Colorado, fue extraditado y se le dio el permiso de viajar a la biblioteca de la corte para investigar su propio caso. El 7 de junio de 1977, durante una sesión de investigación en la biblioteca, Bundy se las ingenió para escapar. Saltó por una ventana de un segundo piso y huyó hacia las montañas cercanas. Su primera fuga fue una muestra de su audacia y la subestimación del sistema de justicia. Durante la búsqueda, Bundy se las arregló para sobrevivir durante 6 días, robando un auto y evadiendo a los cientos de policías que lo buscaban. Fue recapturado por un patrullero que se detuvo a investigar su vehículo. A pesar de su primera fuga, la justicia de Colorado siguió subestimando el peligro que representaba. Fue transferido a una prisión de seguridad media en Glenwood Springs, Colorado. Bundy, con su mente analítica, rápidamente descubrió las debilidades del sistema de seguridad. El 30 de diciembre de 1977, en su segundo y más famoso escape, Bundy utilizó sus habilidades de manipulación al máximo. Se las arregló para obtener una sierra para metales con la que cortó un agujero en el techo de su celda. Luego, se metió en la ventilación y se arrastró por el estrecho conducto. Una vez en el exterior, robó un automóvil y huyó hacia el este. La fuga fue una humillación nacional para las autoridades. El hombre más buscado del país, un fugitivo que se había escapado de la justicia por segunda vez, se convirtió en una leyenda criminal, un genio del mal. Las fugas de Bundy no fueron solo un intento por evitar la prisión, fueron una manifestación de su narcisismo patológico y su necesidad de control. Para él, cada escape era un acto de superioridad, una forma de demostrar que era más inteligente que el sistema que lo había capturado. Las fugas le devolvían el control sobre su propia vida y le daban un sentido de poder absoluto, un sentimiento que no podía obtener de ninguna otra manera. El hecho de que un asesino en serie pudiera escapar 2 veces de la justicia puso en evidencia las profundas fallas en el sistema. Los agentes del FBI de la época no tenían una base de datos centralizada y la comunicación entre los estados era arcaica. Las autoridades locales no creían que un criminal tan sofisticado pudiera ser el responsable de una serie de asesinatos tan brutales. El caso de Bundy fue una llamada de atención para el sistema de justicia. Demostró que el perfil del asesino en serie no encajaba en los estereotipos. No era un psicópata solitario, sino un hombre con un intelecto superior que utilizaba su encanto para manipular a la sociedad, al jurado y a sus propias víctimas. Sus fugas fueron la prueba final de que, incluso cuando estaba acorralado, Bundy creía que era invencible. Ahora, libre de nuevo y sin el apoyo que tenía en el pasado, su fachada de normalidad estaba a punto de desmoronarse por completo. Había huido a Florida, a miles de kilómetros de su zona de confort, y allí, en un estado de desesperación, cometería sus crímenes más brutales y desorganizados, marcando el final de su sangriento reinado. Tras su audaz y segunda fuga de la cárcel en Colorado, el hombre que se había ganado la fama de ser un genio criminal se encontraba en un estado de desesperación. Ted Bundy, ahora un fugitivo nacional, se dirigió a Florida, un estado que no conocía y donde no tenía apoyo ni una red de contactos. En este nuevo territorio, sin una fachada estable, su modus operandi metódico y controlado comenzó a desmoronarse. El sociópata, que hasta entonces había operado con una calculada frialdad, cedió a la compulsión y la rabia. Sus crímenes en Florida no serían un reflejo de su narcisismo, sino de su más puro y desorganizado sadismo. En la noche del 14 de enero de 1978, la fachada de normalidad de Bundy se hizo añicos por completo. Armado con una media de nylon sobre su cabeza, un bate y una barra de hierro, irrumpió en la casa de la hermandad Chi Omega en la Universidad Estatal de Florida, en Tallahassee. En un acto de violencia brutal y desorganizada, atacó a 4 mujeres, matando a 2 de ellas en sus propias camas.
Margaret Bowman y Lisa Levy, fueron brutalmente golpeadas y estranguladas. Las otras dos, Karen Chandler y Kathy Kleiner, lograron sobrevivir, aunque con graves heridas. El ataque, a diferencia de sus crímenes anteriores, no fue un secuestro planeado, sino un acto impulsivo de violencia pura. Bundy, ya no un depredador que se escondía en la clandestinidad, se había convertido en un monstruo desatado, alimentado por la rabia de la desesperación. Esta es la primera lección que nos deja esta fase de su vida. La psicología criminal nos enseña que los asesinos en serie a menudo escalan en la violencia, pero el caso de Bundy fue diferente. Su llegada a Florida como un fugitivo lo despojó de las herramientas sociales que siempre había usado para camuflarse. Ya no podía confiar en su encanto para atraer a sus víctimas. El miedo a ser descubierto y su necesidad de satisfacer sus compulsiones lo llevaron a abandonar la fachada de hombre herido y el falso encanto. Sus crímenes se volvieron más caóticos y violentos, una clara señal de que el control que tanto anhelaba se le estaba escapando de las manos. Apenas un mes después, el 9 de febrero de 1978, Bundy cometió su último crimen conocido. Secuestró y asesinó a Kimberly Leach, una estudiante de 12 años, en la escuela secundaria de Lake City, Florida. Este asesinato fue un punto de inflexión. A diferencia de sus otras víctimas, Leach no encajaba en su perfil. No era una mujer universitaria de veintitantos años. Los criminólogos sugieren que este crimen, perpetrado en un estado de desesperación, fue una desviación de su patrón, un intento por satisfacer sus compulsiones de una manera más arriesgada y menos controlada, sabiendo que el tiempo se le agotaba. El 15 de febrero de 1978, la policía de Pensacola, Florida, detuvo a un hombre sospechoso de robar un auto. El hombre se identificó como Ted Bundy. Tras su arresto y con la evidencia en su contra, las autoridades finalmente tuvieron al asesino en serie más escurridizo de su tiempo. La justicia de Florida, a diferencia de sus colegas en otros estados, se tomó el caso de Bundy con una seriedad mortal. Los cargos por los asesinatos de Chi Omega y la muerte de Kimberly Leach lo llevarían a lo que se convertiría en uno de los juicios más mediáticos de la historia de la televisión. El juicio de Ted Bundy por los asesinatos de Chi Omega en Miami, Florida, fue un circo mediático. En un momento en el que el interés público por los juicios criminales estaba en auge, la televisión nacional transmitió el proceso de principio a fin, convirtiendo a Bundy en una macabra celebridad. Era la primera vez que un asesino en serie se enfrentaba a la justicia bajo los reflectores de la televisión. Bundy, con su narcisismo y su ego inquebrantable, no solo se deleitaba con la atención, sino que la utilizó como una plataforma para su propia manipulación. Bundy, un estudiante de Derecho con un profundo conocimiento de la ley, decidió defenderse a sí mismo, una decisión que, para el jurado, era un acto de arrogancia. Para él, era un movimiento estratégico. Le permitió interrogar a los testigos, incluyendo a la sobreviviente Kathy Kleiner. Bundy se comportó en la corte como si fuera un abogado en lugar de un acusado, lo que confundió a muchos. Su doble cara se hizo evidente para el mundo entero. En la sala del tribunal, Bundy era un hombre sonriente, educado, que vestía de traje y corbata. Fuera del tribunal, las pruebas revelaban a un monstruo. Su capacidad para manipular las emociones de las personas era tal que muchas mujeres, cautivadas por su encanto, le enviaban cartas de amor y le declaraban su inocencia. Pero a pesar de su carisma, la evidencia en su contra era abrumadora. La policía tenía las huellas de su mordida, una de las primeras pruebas forenses de su tipo que se usaban en un tribunal. Un patólogo dental testificó que las marcas de mordida encontradas en las víctimas de Chi Omega coincidían de forma exacta con la dentadura de Bundy.
También la sobreviviente Kathy Kleiner lo identificó como el hombre que la había atacado. Los testigos, incluyendo a un oficial de policía que lo había visto huyendo de la escena, dieron testimonios contundentes. Bundy, que había logrado evadir a la justicia por tanto tiempo, fue finalmente capturado por una evidencia irrefutable que no podía manipular: su propia anatomía. El 24 de julio de 1979, después de semanas de testimonio, el jurado deliberó y encontró a Ted Bundy culpable de los asesinatos de Margaret Bowman y Lisa Levy. El juez, con una voz firme, lo condenó a la silla eléctrica. «Es una lástima que usted haya tenido que terminar así. Usted es un joven brillante que podría haber hecho mucho bien por la sociedad. Ponga su cabeza en el lugar adecuado», le dijo el juez, en un comentario que muchos consideraron un gesto de compasión que Bundy no merecía. Bundy fue sentenciado a muerte por el doble asesinato y en un juicio posterior recibió una segunda pena de muerte por el asesinato de Kimberly Leach. El hombre que se creía invencible había sido derrotado y el show para su público había terminado. El juicio de Bundy no fue solo el final de su reinado de terror, sino una llamada de atención para la justicia. Demostró que la apariencia no es un indicio de inocencia y que la psicopatía puede esconderse en los lugares más insospechados. Su caso obligó a la policía a reevaluar sus métodos de investigación, a crear bases de datos centralizadas de asesinos en serie y a usar la ciencia forense de una manera más sofisticada. En las manos de un hombre con un intelecto superior, el sistema se había mostrado vulnerable. El juicio no solo lo condenó a muerte, sino que le dio al mundo una lección inolvidable sobre cómo el mal puede manifestarse de una manera tan seductora y peligrosa justo delante de nuestros ojos. El hombre que había manipulado a la justicia, a la prensa y a las víctimas con su carisma, finalmente se enfrentaba al final del camino. Tras el juicio en Florida, Ted Bundy fue sentenciado a muerte, pero su lucha por la vida no había terminado. Pasaría una década en el corredor de la muerte, un tiempo que utilizaría para continuar con su juego de manipulación, intentando evadir a la muerte con una serie de apelaciones legales que se convertirían en la base de su última gran actuación. La cuenta atrás para su ejecución no fue un periodo de remordimiento, sino de un último intento de control. Durante su tiempo en el corredor de la muerte en la prisión estatal de Florida, Bundy continuó siendo un enigma. Su brillante intelecto se mantuvo intacto y lo utilizó para estudiar minuciosamente la ley y buscar cualquier resquicio que le permitiera evitar la silla eléctrica. Sus entrevistas desde la cárcel, en las que analizaba la psicología de un asesino en serie en tercera persona, fueron un macabro intento de desvincularse de sus propios crímenes y una última muestra de su doble cara. En estas entrevistas, Bundy se presentaba como un experto, un académico que podía diseccionar la mente de un psicópata sin admitir que estaba hablando de sí mismo. La dualidad era tan convincente que muchos, incluso expertos, cayeron en su trampa. A medida que se agotaban sus opciones legales, Bundy se dio cuenta de que la única manera de posponer la ejecución era confesar sus crímenes, no por remordimiento, sino como un último acto de poder. Acosado por el FBI y la policía, que buscaban resolver las desapariciones en otros estados, Bundy comenzó a negociar sus confesiones. Ofrecía dar detalles sobre sus crímenes a cambio de una postergación en la fecha de su ejecución. De repente, el hombre que había negado todo comenzó a admitir la verdad. Dio detalles sobre docenas de asesinatos en Washington, Oregón, Utah, Colorado e Idaho. Sus confesiones, aunque calculadas, finalmente revelaron la verdadera escala de su monstruosidad. Los investigadores se quedaron pasmados ante la frialdad con la que hablaba de sus crímenes, como si estuviera describiendo un experimento científico.
Finalmente, el 24 de enero de 1989, su tiempo se agotó. Tras agotar todas sus apelaciones y negarse a dar más información, su sentencia final fue fijada. La noche de su ejecución se convirtió en un evento mediático. Cientos de personas se congregaron fuera de la prisión de Florida, una multitud que clamaba justicia y que celebraba el final de un reinado de terror. La escena era surrealista, un testamento del profundo trauma que Bundy había causado. A las 7:06 a.m. del 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica. El hombre que había aterrorizado a una nación con su encanto y su brutalidad ya no estaba. Su muerte no fue el final de la historia, sino el comienzo de un legado que sigue vivo en la cultura popular y en la psicología criminal. El caso de Ted Bundy dejó 3 lecciones fundamentales. La primera es la lección sobre la psicología criminal. El caso de Bundy obligó a la sociedad a confrontar la aterradora realidad de que el mal no siempre se manifiesta en un rostro perturbado o en un comportamiento errático. El concepto de un sociópata o psicópata se hizo conocido. Bundy era una personificación de la falta de empatía, del narcisismo patológico y del deseo de control. Su caso nos enseñó que un asesino puede ser un estudiante de derecho, un voluntario en una línea de ayuda y un hombre que inspira confianza, todo al mismo tiempo. Su doble cara es la verdadera pesadilla, el recordatorio de que un depredador puede esconderse a plena vista, usando la normalidad como su disfraz más efectivo. La segunda lección fue para el sistema de justicia. El caso de Bundy fue un punto de inflexión. La incapacidad de las fuerzas del orden de diferentes estados para conectar los puntos y atraparlo obligó a la policía a modernizarse. El FBI, consciente de que un asesino en serie podía cruzar fronteras sin ser detectado, creó el VCAP, Violent Criminal Apprehension Program, una base de datos centralizada para investigar asesinatos en serie. El uso de la evidencia forense, como las marcas de mordida, que fue fundamental en su juicio, se convirtió en una herramienta estándar en las investigaciones criminales. El caso de Bundy, en este sentido, contribuyó a mejorar los métodos de la justicia para capturar a los asesinos del futuro. Finalmente, el legado de Ted Bundy radica en su impacto cultural. Su historia se ha convertido en una advertencia, una fábula moderna sobre el peligro de las apariencias. Ha sido la base de innumerables documentales, libros y películas, no por el morbo de sus crímenes, sino por la profunda inquietud que genera. La fascinación por Bundy no es por su brutalidad, sino por su capacidad para engañar, seducir y manipular. Nos recuerda que el verdadero terror no reside en los monstruos de las películas, sino en la posibilidad de que el monstruo pueda ser el vecino, el compañero de clase o el hombre amable que se nos acerca en la calle. Su historia es un sombrío recordatorio de que a veces la cara del mal no es la de un demonio, sino la de un hombre que se ve y actúa como cualquiera de nosotros. Gracias por acompañarnos en este inquietante análisis sobre la mente de Ted Bundy. Si este documental te dejó con una nueva perspectiva sobre la psicología criminal y te interesa el lado oscuro de la historia, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita. De esta manera no te perderás nuestros próximos videos y podrás seguir explorando las mentes de los personajes más enigmáticos y aterradores de la historia. Nos vemos en la próxima.